Me estaba retorciendo de dolor por los cólicos menstruales cuando Ryan dijo que me traería un té con leche caliente. Pero cuando regresó, me entregó uno que estaba solo a temperatura ambiente. Cuando le pregunté, se encogió de hombros y lo desestimó. Casualmente nos encontramos con Lily y él dijo. Ella quería el caliente. Así que se lo di a ella. Temperatura ambiente es básicamente lo mismo para ti. ¿Verdad? En el viento cortante de noviembre. Recordé cómo durante 3 años. Cada vez que se trataba de elegir entre Lily y yo, Ryan siempre elegía a Lily. Y de repente todo se sintió sin sentido. Terminemos. Me escuché decir, calmada y serena. Él se rió como si fuera una broma. ¿Cuál vas a bloquear esta vez? ¿Mi número o mis redes sociales? Él dijo. Lo que no sabía era que antes de siquiera decirlo, ya había aplicado para una oferta de la Ivy League. Esta vez realmente me iba. Todo esto por una taza de té con leche. Nina, ¿en serio? Él dijo, aún en la costumbre. Adelante, bloquea mi número o mis mensajes. Esperaré. De todas formas me agregarás de vuelta en un par de días. Su voz llevaba ese tono delgado y arrogante. Incluso se volteó para encogerse de hombros indefensamente hacia Lily y algunos amigos que estaban caminando hacia nosotros, claramente articulando con los labios. Está haciendo una rabieta otra vez. Lily estaba sorbiendo un té de leche de frijol rojo humeante. Su mirada alternando entre nosotros con un toque de suficiencia. Miré al chico que me había gustado durante 3 años. Al que perseguí, alrededor del cual había planeado todo mi futuro. El peso en mi vientre bajo se mezcló con la pesadez en mi pecho hasta asentarse en una claridad fría y lúcida. No volví a mirar a ninguno de ellos. Simplemente me di la vuelta y me fui. Los calambres aún palpitaban. Pero extrañamente mis pasos se sintieron más ligeros. Todo por una taza de té de leche. Ryan nunca sabría cuánta decepción acumulada y esperanza destrozada finalmente aplastó esa bebida. Me había gustado desde el primer día de la orientación de primer año cuando tomó mi maleta pesada de mis manos con esa sonrisa limpia, brillante y ojos claros. Pensé que había encontrado a alguien que compartía mis aspiraciones. Me esforcé para mantenerme al día con él. Tomé las mismas materias optativas. Me uní a sus clubes, me quedé despierta noches enteras resolviendo problemas solo para ser tan buena como él. Incluso había puesto mis miras en entrar al programa de posgrado de nuestra universidad con él. Convencida de que ese era nuestro futuro compartido. Ya no más. Ya había aplicado para una oferta de la Ivy League. El sueño que él quiere descartar de inmediato como demasiado difícil e irreal. La decepción que se había acumulado con el tiempo casi había agotado mi amor por él. Así que incluso antes de que dijera que termináramos, ya había decidido irme. 3 años de historia eran lo único que me había impedido decirlo en voz alta hasta ahora. Renuncié a prepararme para la escuela de posgrado con él. Renuncié a él. Mi corazón ya no latía por él y mi futuro ya no orbitaría a su alrededor. Justo después de la ruptura, bloqueé y eliminé todas las formas en que podía contactarme. Cada plataforma en la que pudiera pensar. Mis acciones fueron rápidas, limpias y sí, casi cruelmente satisfactorias. El mundo permaneció en silencio durante una semana. Y pensé que finalmente estaba en paz. Entonces una noche una compañera de clase. Alguien que aún se cruzaba con Ryan. Pero se llevaba bien conmigo. Dudó y me envió una grabación de pantalla. Nina, ve por ti misma. Escribió, no dejes que te afecte. El vídeo fue filmado en el aula de estudio. Ryan estaba sentado con algunos de sus amigos y Lily. Obviamente fue grabado en secreto. Su voz tenía el mismo tono confiado y descuidado. Unos días de frialdad son su límite. Dijo, volverá por sí sola pronto. Siempre lo hace. Alguien se rió. No estés tan seguro. Nina es increíble. Hay estudiantes de último año haciendo fila por ella.
¿Qué pasa si entra en una escuela mejor que la nuestra? Ryan soltó una risa corta y burlona. Perfecto. Que se dé contra la pared y enfrente la realidad. La gente no debería aspirar tan alto. Entonces llegó la queja familiar. Es demasiado exigente. Siempre armando escándalo por nada. Igual que Lily. La cámara cambió de ángulo y captó a Lily haciendo pucheros. Su voz dulce e íntima. Ryan, conseguiste novia y te olvidaste de tu hermanita. Después de todos estos años mimándote. ¡Qué desperdicio! La gente a su alrededor estalló en risas. Y algunos incluso empezaron a compararme con ella. Dijo que yo era del tipo académico. Y Lily era del tipo social. Sabía lo que quería decir. Que era demasiado seria. Demasiado rígida, no lo suficientemente flexible. Ryan soltó una risita. Está bien, está bien. Nina es mi novia. Y Lily es como mi hermanita. Ambas son importantes. Solo quiero que Nina deje de obsesionarse tanto con las cosas. Que sea un poco más comprensiva. Lily se metió en el momento justo. Su voz tan dulce que era desgarradora. Entendido, entendido. Trataré de no molestar a Ryan en el futuro. Para que tu preciosa princesita no se moleste. Ah, soy una gran pecadora. El vídeo terminó ahí. Me senté en mi escritorio, sosteniendo mi teléfono por mucho tiempo. Sin moverme. Mis sentimientos eran una maraña de hilos. Pero lo que finalmente se asentó en mí fue una fría claridad hasta los huesos. Así que en sus ojos mis sentimientos, mi esfuerzo, incluso mi partida, no eran más que una rabieta trivial. Él estaba parado por encima de todo, esperando que regresara humillada. Y aún culpándome por no ser lo suficientemente madura. Me quedé en silencio por un momento. Luego llamé a mi papá. Cuando contestó, su voz estaba llena de preocupación. Nina, ¿cómo has estado? La última vez dijiste que ibas a renunciar al examen de posgrado aquí para aplicar al extranjero. ¿Lo decías en serio? ¿Y qué hay de Ryan? Mantuve mi voz firme. Ryan y yo terminamos. Hablo en serio. Hubo un breve silencio del otro lado. Continué. Ya solicité una oferta de Princeton. Quiero salir y ver más. Estudiar en una mejor plataforma. No hago esto por despecho. Lo hago por mí misma. Después de una larga pausa, mi papá volvió a hablar. Cálido, con alivio y apoyo. Bien. Mientras hayas pensado bien las cosas. Te apoyo. Dinos cuando necesites preparar materiales. Después de colgar, abrí la aplicación de entregas y me pedí un té con leche. En este frío amargo, un té con leche caliente simplemente sabe mejor. Unos días después, comencé a empacar. Todo lo que Ryan me había dado fue a una caja. Especialmente las cosas de la escuela de posgrado. Sus notas cuidadosamente organizadas. Los libros de referencia que me había insistido que tomara. Incluso los regalos caros y significativos. La pluma fuente de edición limitada. El lector electrónico que dijo ayudaría a que mi escritura fluyera. Una vez habían llevado dulzura y nuestras esperanzas compartidas. Ahora solo eran irónicos. Cuando terminé de empacar. La caja estaba pesada. El peso de mis 3 años que no me estaba llevando de vuelta. Cargando la caja escaleras abajo. Planeaba encontrar una oportunidad para devolver todo y hacer una ruptura limpia. Tan pronto como llegué a la entrada del dormitorio. Me topé con Ryan, que realmente regresaba. Ella deslizó un dulce del bolsillo de su abrigo tan naturalmente como respirar. Lo desenvolvió y se lo metió en la boca. Un movimiento íntimo y fácil que había hecho 1000 veces. Ryan se veía igual de acostumbrado. Cuando me vieron a mí y la caja grande en mis brazos. Ambos se detuvieron. La mirada de Ryan se posó en la caja. Se quedó inmóvil por un segundo. Luego esa expresión sabia y ligeramente burlona se deslizó por su rostro. Soltó una risa corta. ¿En serio? ¿Nina?
¿Realmente vas a hacer esto? Su tono era tan seguro que resultaba asfixiante. Está bien, deja de hacer una escena. Quédate con estas y úsalas. Si las devuelves ahora cuando te calmes y nos reconciliemos. Simplemente tendrás que tomarlas de nuevo. Pórtate bien. No lo compliques. Era como si ya hubiera escrito cada uno de mis movimientos en su guión. Antes de que pudiera hablar, Lily se adelantó y le dio al brazo de Ryan una palmadita familiar. Ryan, ¿qué forma de hablar es esa? Lo regañó suavemente y luego se volvió hacia mí con una expresión de inocencia desamparada. Nina, no te enojes. Es mi culpa, ¿verdad? Mi profesor le pidió a Ryan que me guardara asientos. Me dejó revisar su tarea e incluso fingir ser mi novio para alejar a los chicos. Eso debe haberte hecho malentender. Realmente somos como hermano y hermana. Hemos sido así desde niños. No está pasando nada más. Tendré cuidado de ahora en adelante. ¿Está bien? Por favor, no pelees con Ryan. Viendo cómo pone esa actuación suave y teatral y viendo esa expresión de aprobación en el rostro de Ryan como diciendo: mira qué sensata es Lily. Qué considerada. La ira que había estado conteniendo estos últimos días finalmente superó el punto de quiebre. Ignoré a Lily y fijé mis ojos en Ryan. Mi voz sonó tan fría que apenas la reconocí. Ryan, escucha atentamente. No estoy haciendo un berrinche. Levanté la pesada caja en mis manos. No quiero nada de esto. Haz lo que quieras con esto. Entonces dejó caer la caja a sus pies con el pie. Las esquinas se partieron contra el suelo. Libros, notas y artículos de papelería se desparramaron en un desorden disperso. Ni siquiera miré el rostro de Ryan, que se había puesto rígido por la vergüenza y la molestia. Ni el grito exagerado de Lily. Solo me di la vuelta y caminé directamente de regreso al dormitorio. Detrás de mí vino el gruñido enojado y grave de Ryan, seguido del sonido de él pateando la caja. Nina, muy madura. De vuelta en mi habitación me desplomé en mi cama y caí en un sueño pesado. Soñé con el pasado con él. El día de registro de primer año. Su camiseta blanca y limpia. La sonrisa brillante mientras tomaba mi pesada maleta. ¿En qué dormitorio estás, compañera de clase? Acabo de terminar de desempacar. Te ayudaré. Elegimos las mismas clases obligatorias secas y generales. Trabajamos lado a lado en actividades de club. Le pasé agua durante los juegos de baloncesto. Y él me alborotó el cabello con una sonrisa. De un enamoramiento silencioso a tomarnos de las manos con cuidado hasta hacerlo oficial. Una vez creí que él era la persona correcta. Solía decir que amaba lo seria que era. Que estábamos avanzando juntos. ¿Cuándo cambió? Probablemente cuando Lily se transfirió a nuestra escuela en segundo año. Nuestras familias se conocían desde hace años. Eran compañeros de juegos de la infancia. La personalidad de Lily era extrovertida. Vivaz, juguetona, el polo opuesto de mi naturaleza calmada. Concentrada. Desde entonces, en la vida de Ryan, Lily necesita ayuda se convirtió en la orden de máxima prioridad. Si tenía dificultades con un examen, él se quedaba despierto hasta tarde subrayándole los puntos clave. Si tenía un conflicto social que no podía manejar, él intervenía para arreglarlo. Si estaba con el corazón roto y de mal humor, él cancelaba nuestra cita para sacarla a despejar su mente. Me quejé, me sentí agraviada. Y Ryan siempre me daba explicaciones. Los padres de Lily me pidieron específicamente que la cuidara. Ella es como la hermana de mi hijo. Nina, sé comprensiva. ¿De acuerdo? Después ni siquiera se molestó en explicar. Se acostumbró a atender a Lily primero y luego lanzarme unas pocas palabras descuidadas para apaciguarme. Y de alguna manera, seguí convenciéndome de aceptar esa jerarquía retorcida. Hasta ese día lluvioso. Era la fecha límite para formar equipos para un proyecto crucial en nuestra carrera. Ryan y yo ya habíamos acordado formar equipo. Necesitábamos confirmar y enviar antes del corte.
Pero esa tarde no pude contactarlo para nada. Su teléfono no conectaba. Mis mensajes quedaron sin respuesta. Preocupada de que algo hubiera pasado. Salí corriendo bajo el aguacero y busqué en cada lugar donde podría estar. Las aulas, la biblioteca. El gimnasio, su lugar habitual de té con leche. La lluvia golpeaba mi cuerpo como hielo. El pánico me invadió mientras corría medio fuera de mis cabales. Al final, perdí la fecha límite del equipo porque no pude encontrar a mi compañero. El equipo fuerte al que esperaba unirme se cansó de esperarme porque desaparecí. Esa noche mi fiebre se disparó. Estaba ardiendo, temblando incontrolablemente. Al día siguiente me arrastré sola a la clínica del campus para un suero. Sentada en una silla fría. Viendo el goteo fluir hacia mis venas. Mareada y débil, distraídamente navegué por mi feed. Y ahí estaba. Una nueva publicación de Lily. Una selfie, se veía un poco agotada. Pero radiante. En el fondo, Ryan le estaba pasando bocadillos. Su perfil paciente. Y gentil. El pie de foto decía, aunque haya fallado el examen. Está bien. Tengo a mi cachorro de consuelo designado. Así que su teléfono estaba apagado. Se había desconectado porque Lily había fallado un examen. Tuvo una crisis nerviosa, y él corrió a consolarla. Mirando esa escena alegre en mi pantalla mientras sentía la fría aguja del suero en el dorso de mi mano, y el calor ardiendo en mi frente. Mi corazón se hundió en un pozo de hielo de pleno invierno. Ni siquiera me quedaban fuerzas para sentirme decepcionada. Así que el estado de ánimo de Lily importaba más que mi proyecto crucial. Mi salud y mi pánico. Después de que me recuperé, todo se volvió perfectamente claro. Tenía que poner mi propia vida primero. Unas semanas después, estaba en un rincón silencioso de la biblioteca recopilando investigación cuando sonó mi notificación de correo. En la línea de asunto estaba el nombre de Princeton. Y un brillante felicitaciones. Lo abrí. La oferta oficial y el primer 24 estaban justo ahí en el mensaje. Mi corazón latió fuerte unas cuantas veces. Y una calidez constante y emocionada se extendió por mí. Finalmente había logrado aferrarme a un futuro que era mío. Comencé a revisar cuidadosamente la lista de verificación de documentos de visa. Trazando la cronología en mi cabeza. Justo entonces, por el rabillo del ojo, capté dos figuras familiares entrando al área de estudio. Ryan y Lily. No parecían haberme notado mientras se sentaban no muy lejos. Lily deslizó naturalmente un paquete grueso de materiales hacia Ryan, señalando una sección con una mirada de súplica indefensa. Él lo tomó e inclinó la cabeza para explicarle algunas cosas. Pero sus ojos se desviaron hacia mi dirección más de una vez. Como esperando que reaccionara. Celosa o nerviosa como antes. Solo porque Lily estaba cerca de él. Miré hacia otro lado con calma. Empaqué mi laptop y papeles uno por uno. Y me fui por otra salida sin darles una segunda mirada a ninguno de los dos. Esa noche un hilo popular en el foro del campus presentaba una foto espontánea de mí estudiando en la biblioteca con la cabeza baja, concentrada en mi libro. El autor escribió que las chicas que estudian en serio son irresistibles y preguntó de qué departamento era y si estaba soltera. Alguien respondió con mi departamento y mi nombre. Lo vi por casualidad y escribí de vuelta. Gracias. Estoy concentrada en mis estudios ahora mismo. No tengo otros planes. No esperaba que esa respuesta simple tocara uno de los nervios de Ryan. Usó un número nuevo para enviarme un mensaje de texto. La misma vieja lección envuelta en consuelo. ¿Ya has hecho suficiente drama? Vi lo que publicaste en el foro. Es suficiente. Hablemos sobre los planes de vacaciones de invierno. Mi mamá ha preguntado varias veces. Dice que deberíamos ir juntos a casa y conocer a los padres. Él seguía planeando presentaciones como si nada hubiera cambiado. Revisé cada plataforma social para confirmar que aún estaba bloqueado. Luego agregué el nuevo número a la lista negra sin pensarlo dos veces. Al día siguiente después de una electiva.
Acababa de salir del aula cuando Ryan me acorraló en la curva del pasillo. Sus cejas se fruncieron. No se veía contento. Nina, ¿bloqueaste todas las formas en que puedo contactarte? ¿Qué más esperabas? Dije con tranquilidad. ¿Realmente los ex necesitan mantenerse en contacto cercano? Ex se rió como si fuera una broma. Todo esto por una taza de té de leche. Una pequeña discusión, y tienes que exagerarlo así. Nina, no hagas una escena. Sabes que eso no fue lo que quise decir. Hizo una pausa, sacó un libro de texto completamente nuevo de su mochila y lo extendió. Mencionaste que querías esto. Está descatalogado y es difícil de encontrar. Moví contactos para conseguirlo. Los exámenes de posgrado se acercan. Estudiar solo es difícil. No te presiones demasiado. ¿Confirmaste tu registro para el examen? No te pierdas la fecha límite. Él aún pensaba que me estaba preparando para el examen de ingreso a posgrado aquí. Aún creía que su supuesta ayuda me haría volver. Miré el libro y solo pude encontrar lo absurdo. Justo entonces, la voz de Lily interrumpió. Aguda con impaciencia y agravio. Ryan, ¿qué estás haciendo aquí? Te he estado buscando por siempre. Se acercó corriendo hasta estar prácticamente pegada a él. Pisó fuerte y lo regañó. Prometiste revisar mi discurso para la elección de vicepresidenta del gobierno estudiantil. Antes del mediodía. ¿Sabes qué hora es? ¿Ni siquiera lo leíste? Estoy enloqueciendo. Ahora que tienes a Nina. ¿Simplemente te olvidaste de mí? Lily dijo lanzándome una mirada provocativa. La dependencia y la expresión herida en su rostro hacían parecer que Ryan era su única salvación. Un destello de vergüenza e impaciencia cruzó el rostro de Ryan. Pero cayó en su hábito usual de calmarla. Está bien, está bien. Lo revisaré en un minuto. No entres en pánico. Luego se volvió hacia mí. Ojos inquisitivos como si quisiera captar un rastro de celos o ira en mi rostro. Creo que deberías ir a ayudarla. Dije con frialdad. Ryan se quedó paralizado, desconcertado por la falta de la reacción que esperaba. Se apresuró a explicar. Nina, la elección de Lily es importante. Solo le estoy dando una mano. Ya sabes cómo es nuestras familias. Lo sé, lo interrumpí. Tú eres responsable de ella. Tu familia. Continúa. No la entretengas. Mi tranquilidad lo perturbó. Él insistió, pero Nina. Tú eres mi novia. Solo necesito que seas un poco comprensiva. Una vez que termine este periodo ocupado. Ryan, lo interrumpí otra vez. Cansada de la misma defensa vacía que había escuchado miles de veces. Ya terminamos. Tus responsabilidades y tu familia no tienen nada que ver conmigo. Lo rodeé y me fui. Después de haber caminado cierta distancia. Aún podía distinguir el tono coqueto y quejumbroso de Lily, y los intentos irritados de Ryan para calmarla. Más tarde un amigo me dijo que Ryan había publicado en las redes sociales algo sobre cómo la comunicación no debería ser tan difícil. Mientras bebían con sus amigos. Él seguía jurando que solo estaba haciendo un berrinche. Y que todo estaría bien después del examen de posgrado. Él vivía dentro del guión que había escrito para sí mismo y nunca despertó verdaderamente. Al día siguiente fui a la oficina de registros para solicitar mi expediente académico y un certificado de inscripción para mi entrevista de visa. En el camino me encontré con un amigo en común que vaciló antes de decir que Ryan todavía estaba tratando de obtener noticias sobre mí. Sonando inquieto y confundido. Decir que no sentí nada sería una mentira. 3 años de sentimientos no son solo polvo que el viento pueda limpiar. Por un breve momento, incluso me pregunté si debería darle una despedida final apropiada. Pero el pensamiento se desvaneció tan rápido como llegó. Esa tarde, la amiga que me había enviado la grabación de pantalla me reenvió una nueva captura. Una publicación de 9 cuadros, Lily acababa de publicar en sus momentos.
Una foto mostraba el perfil de Ryan mientras se quedaba despierto hasta tarde ayudándola a revisar su discurso. Con el pie de foto, gracias por el arduo trabajo Ryan. Otra era una selfie sonriente con gorros a juego mientras él la llevaba de compras. Pie de foto, animada, misión cumplida. Había incluso una toma que parecía una reunión familiar entre nuestras dos familias. Con el pie de foto. La tía me dijo que presione a Ryan para que se prepare para el examen de posgrado. Tanta presión. No te preocupes, tía, me aseguraré de que lo haga. En los comentarios, alguien bromeó. Entonces, Lily, ¿cuál es exactamente tu relación con Ryan? Los amigos de la infancia realmente son algo especial. Lily respondió con un emoji de sonrisa sin boca y un vago adivina. Viendo esas fotos y pies de foto. Viendo la figura de Ryan y sus fotos. En realidad me sentí aliviada. Bien, menos problemas para mí. Eliminé la captura de pantalla y dejé de prestar atención a cualquier cosa relacionada con él. Sumergiéndome completamente en mis preparaciones para estudiar en el extranjero. Para entonces había reunido casi todos los materiales de visa que necesitaba. Una noche, caminando de regreso de la biblioteca. Vi a Ryan esperando en la entrada de la puerta. En la oscuridad, no podía ver su expresión claramente. Pero la impaciencia en su voz era obvia. Nina, necesitamos hablar. Se puso delante de mí. Esto se ha alargado demasiado. Empieza a concentrarte en el examen de posgrado. No juegues con tu futuro. Incluso ahora, creía obstinadamente que estaba enfurruñada, que estaba usando el examen de posgrado para amenazarlo. A él. Mi paciencia colgaba de un hilo. Te lo diré por última vez. Ryan, ya hemos roto. Mi futuro es mi responsabilidad. Te dije que no necesitas preocuparte por eso. Él estalló. ¿Y se supone que exactamente cómo no voy a preocuparme? Mi negativa a ceder claramente lo enfureció. Así que realmente vas a seguir enojada conmigo e ignorar asuntos serios como este. ¿Tienes alguna idea de lo competitivos que son los exámenes de posgrado ahora? ¿Puedes tratar de ser razonable y dejar de ser tan caprichosa? Yo también estoy bajo mucha presión. Estudiando y cuidando a Lily. Dije, cortándolo de lleno. Helado. ¿Verdad? Se ahogó, luego lo admitió. Solo para empezar a defenderse otra vez. Tengo la responsabilidad de cuidarla. Nuestras familias son cercanas. No puedes simplemente quitarte de encima vínculos como esos. Nina, ¿por qué no puedes tratar de entender lo difícil que es esto para mí? Siempre pensé que eras tú quien me entendía. ¿Cómo terminamos así? Estoy realmente agotada. El mismo guión otra vez. Responsabilidad, lazos familiares. Pidiéndome que entienda su dificultad. Como si él fuera quien cargara con todo el peso pesado en esta relación. El que constantemente se compromete. Aquel cuyos sentimientos siguen siendo ignorados. No quería seguir dando vueltas en círculo con otra discusión sin sentido. Calorías vacías, puro desgaste. Tienes razón, dije. Estás agotado. Asentí. Así que ahora no tienes que estarlo. Adiós. Aún me doy vuelta para irme. Finalmente se quebró y soltó. Si sigues actuando así y yo entro y tú no. No vengas llorando a mí. Incluso ahora, él pensaba que mi valor dependía de si entraba a la escuela de posgrado y estaba seguro. De que yo no estaría a su altura. Ni siquiera me molesté en mirar atrás. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberme despertado antes. La oferta de Princeton estaba en mis manos. Un mundo más amplio estaba esperando. Sus amenazas sonaban como un niño blandiendo una flecha de juguete ante un viajero listo para partir. Ridículo. Unos días después, mi visa fue aprobada sin problemas. Comencé a empacar y a tramitar mi retiro de la escuela. Ryan todavía pensaba que estaba faroleando a través de amigos mutuos, siguió tratando de insinuar que él y Lily estaban más unidos que nunca. Como si eso me fuera a dar celos. Aparté todo eso a un lado. Cuando llegó el día, me dirigí al aeropuerto a esperar mi vuelo. Mi teléfono sonó.
Era un número nacional que no reconocía. Tenía la intención de colgar, pero accidentalmente contesté. Nina, la voz pertenecía a uno de los amigos más cercanos de Ryan. Fruncí el ceño y estaba a punto de desconectar cuando él se apresuró a continuar. ¡Guau! Finalmente logré comunicarme. ¿Dónde estás? Escucha, Ryan está realmente furioso ahora mismo. Estamos bebiendo. Deberías ver su cara. Detrás de él pude escuchar música fuerte y el murmullo de una multitud. Su tono se volvió burlón. Provocándome. Si no apareces pronto. Te juro que Ryan va a hacer tragos cruzados con Lily esta noche. Todos están esperando a verlo. Jaja. Una ronda de risas lascivas estalló a través del altavoz. Gente gritando de fondo. Perfecto. Dije, Cooley, hacen una gran pareja. La línea se quedó en silencio por un momento. Como si no hubieran esperado esa respuesta. Agregué, estoy en el aeropuerto a punto de pasar por seguridad. Así que no iré a presenciar el espectáculo. Hazme un favor y diles que se diviertan. En el fondo hubo un estruendo repentino. Como una silla siendo pateada. Seguido por el estrépito agudo del vidrio y un coro de gritos de pánico. Ryan. Ryan. ¿Qué pasa? La llamada se disolvió en caos. Colgué sin cambiar de expresión y bloqueé el número con unos toques rápidos. Unas 2 horas después. El anuncio de embarque de mi vuelo sonó por los altavoces. Respiré profundamente y me dirigí a seguridad. Pasé el control y caminaba hacia la puerta cuando una ráfaga de pasos rápidos. Y alguien gritando mi nombre rompieron la quietud del aeropuerto. Nina, Nina, detente. Me detuve en seco. Esa voz tan familiar pero de repente distorsionada y quebrada. Me hizo voltear. Vi a Ryan atravesando la terminal como un hombre sin nada que perder. Su cabello estaba revuelto. Sus ojos estaban enrojecidos. Los botones de su saco desabrochados. Se veía salvaje y destrozado. Casi lanzándose contra la barrera de seguridad antes de que los guardias lo bloquearan. Desde la distancia fijó su mirada inyectada en sangre en mí. Shock y furia, y una desesperanza casi quebrantadora inundando sus ojos. Nina, gritó, ¿te vas del país? Pensé que ibas a tomar el examen de posgrado. ¿Realmente te vas a rendir por esa pequeña estupidez? ¿Por una taza de té con leche? Por Lily, estás desechando nuestro futuro. ¿Estás loca? Lo miré por un segundo. Sentí casi pena. Incluso ahora él creía que todo se reducía a una taza de té con leche y Lily. Ryan, le dije con tranquilidad. Ya no estamos en el mismo camino. Te deseo suerte en tus exámenes. Mi calma lo llevó al límite. Su cara se puso asiática. Su pecho se agitaba como si tuviera más que decir. No le di la oportunidad. Me di vuelta y caminé hacia la fila de seguridad sin mirar atrás. Cuando el avión despegó, vi la ciudad encogerse bajo el ala y todo entre Ryan y yo se quedó en esa tierra, terminado. La vida en Princeton era más ocupada de lo que podría haber imaginado. Tuve que adaptarme a un aula completamente en inglés. Trabajo de curso intensivo. E investigación, y aprendí a manejar las pequeñas tareas de la vida diaria por mi cuenta. Cada día se sentía como una batalla. Lleno pero agotador. De vez en cuando todavía veía fragmentos de noticias sobre ellos. Lily publicaba más a menudo. Mostrando a los dos estudiando juntos para los exámenes. A veces insinuando que el estado de ánimo de Ryan había sido afectado por la ruptura. Y que no lo estaba haciendo bien. Sus palabras dirigiendo la culpa hacia mi supuesta frialdad. Casi me hizo reír. Eliminé todo rastro de mi pasado de las redes sociales. Cerré las cuentas que no necesitaba. Y me sumergí en mi nueva vida. Mi mundo era amplio. El futuro era largo. No tenía energía de sobra para una obra que ya había terminado. 2 o 3 meses después. Las cosas se asentaron en un ritmo. Un fin de semana, mi padre me llamó desde el extranjero. Después de algunos cumplidos.
Me dijo que Ryan había ido a nuestra casa varias veces, preguntando frenéticamente por mi paradero y mi información de contacto, hasta el punto de que estaba afectando su entrevista para el programa de posgrado. Seguía insistiendo por actualizaciones sobre mí. Mi padre dijo con un tono cargado de frustración y desconcierto. El lado de papá. Nina, parece estar obsesionándose. ¿Quieres qué? No había esperado que se volviera tan obsesivo como para involucrar a mi familia. Sin otra opción. Usé un correo electrónico recién registrado para enviarle a Ryan una nota breve. Estaba al tanto de su comportamiento. Necesitaba dejar de acosar a mi familia. Y no debía contactarnos de nuevo. Poco después envió una larga respuesta. La línea empapada de rechazo. Resentimiento, dolor y negativa a aceptar la realidad. Siguió preguntando ¿por qué? ¿Por qué podía abandonar tan decisivamente 3 años? Y nuestros planes compartidos por una taza de té con leche. Y algunas instancias de ser ignorada. Él rememoró nuestros buenos momentos. Enfatizó nuestros planes. Incluso sonaba como si estuviera suplicando. Lo leí y respondí simplemente. Lo que necesitaba era respeto igualitario. Y ser priorizada. No vivir permanentemente detrás de alguien más. El futuro que queríamos ya no era el mismo. Elegí la plataforma que me convenía mejor. Nada más. Los mejores deseos. Por favor, no respondas. Él respondió casi inmediatamente. Sus emociones desbordándose. Acusándome de ser fría y calculadora. Alegando que había planeado esto desde el principio. No lo abrí. La carga de trabajo en Princeton era verdaderamente pesada. A veces para poder. A veces solo podía sobrevivir a base de bocadillos secos. En mi grupo de proyecto, había un estudiante de último año chino-americano llamado Evan Heu. Parecía un poco distante y no hablaba mucho. Pero su habilidad académica era sobresaliente. Era el estudiante estrella del profesor. Porque trabajábamos en el mismo proyecto experimental. Empezamos a interactuar más. Él notó que a menudo estaba encerrada en el laboratorio. Y a veces me perdía las comidas. Una noche mientras estaba despierta hasta tarde procesando datos. Y mi estómago vacío empezaba a dolerme. Evan regresó casualmente del exterior cargando una bolsa de papel. Se acercó a mi escritorio como de paso. Dejó la bolsa y dijo: compré de más en el camino. Luego regresó a su asiento. Cuando la abrí, había una comida simple adentro. Aún humeando. Después de eso, esos extras ocurrían de vez en cuando. Nuestro intercambio creció mientras discutíamos la investigación. Él me daba consejos concisos sobre cuestiones técnicas. Siempre dando en el corazón del problema. A veces nos encontrábamos en la cafetería. Nos sentábamos juntos y hablábamos brevemente sobre la escuela o la vida. Gradualmente nos volvimos familiares. Un fin de semana, compré un montón de comestibles en el supermercado. Planeando cocinar una comida real para mí misma. Mientras arrastraba las bolsas pesadas hacia mi edificio. Apareció una figura inesperada. Ryan. Se veía demacrado, desgastado por el viaje. Con ojeras bajo los ojos. En su mano había una delicada bolsa de papel. Pasteles por lo que parecía. Nina, me gritó con la mirada complicada. Te ves un poco cansada. En realidad, simplemente no llevaba maquillaje. Tenía puesta una sudadera con jeans. Mi cabello un poco desordenado por las compras. Pero me sentía genial, más segura que nunca. Antes de que pudiera responder, siguió hablando apresuradamente. Sé que estuve mal. Ya tomé cierta distancia de ella. Mira, esto es de tu pastelería favorita. Esperé en la fila por una eternidad para conseguirlo. Podemos, Ryan. Dije fría y tranquila. Terminamos hace mucho tiempo. Por favor, deja de aparecer y alterar mi vida. Actuó como si no me hubiera escuchado. Sus emociones subiendo. ¿Cómo puedes ser tan despiadada por pequeñeces como esa? ¿Sabías que fallé en mi entrevista? Por tu culpa.
Esa fue tu decisión. Respondí con calma. Ryan, nunca has entendido verdaderamente el problema. No era una taza de té de leche. No era Lily. Fueron tus decisiones. Una y otra vez. Siempre pusiste sus problemas por delante de lo que tú y yo acordamos. Incluyendo mi proyecto más importante y mi salud. Me hiciste sentir como si siempre fuera la ignorada y sacrificada. Estoy tomando la decisión que es más responsable para mí. Siguió discutiendo, su voz áspera por el dolor y el resentimiento. Lo que siento por ella es familia y responsabilidad. ¿Por qué no puedes entender? ¿No puedes darme una oportunidad más para arreglar esto? Un profundo cansancio me invadió. No quería desperdiciar ni una palabra más. Justo entonces una voz fría interrumpió. Nina, ¿necesitas ayuda? Evangeline acababa de salir del edificio con una carpeta en la mano. Aparentemente en camino al laboratorio. Se acercó a mi lado. Le dirigió a Ryan una mirada breve e indiferente. Luego me miró a mí. Hay un problema con los datos del proyecto. Puede que necesitemos discutirlo ahora. Su momento fue perfecto. Su tono tan natural que parecía que lo habíamos planeado. Me volví hacia Ryan. Tengo algo de lo que ocuparme. Por favor, regresa. Entonces me alejé con Evan hacia el laboratorio. Ryan se quedó clavado en el lugar. Mirando mientras me iba con otro hombre. Shock, resistencia. Y finalmente la comprensión de que realmente había salido de su mundo cruzó por su rostro. Después de eso Ryan pareció aparecer cerca de mi campus una o dos veces más. Pero lo ignoré completamente. Mis días estaban llenos de clases. Experimentos y papers. Y de vez en cuando discutía investigaciones con Evan. A veces comíamos juntos en la cafetería. Y nuestra conexión se profundizó mientras aprendíamos lado a lado. Y luchábamos juntos contra los problemas como un equipo. Admirándonos mutuamente en el proceso. Evan todavía no hablaba mucho. Pero su orientación era precisa. Y cada vez que me encontraba con un obstáculo, él intervenía silenciosamente para ayudar. Ese tipo de cuidado lentamente trascendió lo que los compañeros de clase ordinarios ofrecerían. Parecía notar los intentos ocasionales de Ryan de molestarme. También. Una vez vagamente lo escuché hablando con el personal de seguridad del edificio. Después de eso, Ryan nunca volvió a aparecer. Mi vida pasó una página completamente nueva. El tiempo voló, y otro semestre estaba llegando a su fin. Un día, Evan y yo acabábamos de terminar de celebrar una puntuación máxima en un proyecto conjunto en mi apartamento. Aperitivos y bebidas aún esparcidos en la mesa. El ambiente ligero y relajado. Abrí mi portátil para revisar el correo electrónico. Y enterrado entre los mensajes, vi la dirección familiar que Ryan había usado antes. Por impulso hice clic. Era una carta muy larga. Llena de dolor, arrepentimiento, confusión y súplica. Él relató los buenos tiempos. Escribió sobre la agonía de perderme. Se quejó sobre la crueldad del destino. Y siguió preguntando por qué habíamos llegado a esto. Incluso me suplicó que le diera otra oportunidad. Dijo que ahora realmente entendía sus errores. Que se había distanciado completamente de Lily. Que no pasaba un día sin remordimiento. Leí sus palabras sin una ondulación de emoción. Nuestro antiguo amor, ira, obsesión. Todo se sentía como un sueño borroso del que finalmente había despertado. Estaba de pie en un nuevo día brillante. Él seguía sumido en el pasado. No respondí. Seleccioné el correo electrónico y presioné eliminar. Desapareció de mi bandeja de entrada. Más tarde ocasionalmente escuché de amigos de casa que Ryan había estado en declive desde su regreso y que las cosas con Lily ya no eran cercanas. Discutían a menudo. Mientras tanto, mi trabajo en Princeton iba bien. Estaba teniendo un buen desempeño. Y mi relación con Evan crecía constantemente a través de nuestro ritmo diario juntos. Pasamos de ser compañeros de estudio a socios tanto en la investigación como en la vida.
Dos personas en un país extranjero que podían confiar el uno en el otro. El futuro estaba lleno de desafíos. Pero también de esperanza. Estaba agradecida por lo que había pasado. Dolió, pero me hizo crecer. Me hizo ver más claramente lo que quería y lo que merecía. Y mi objetivo ahora era simple, seguir caminando. De manera constante y sin vacilar. Por el sendero académico que había elegido.